Número 33, 3. Dice así, partieron de Ramsés en el mes primero, el día 15 del primer mes, al día siguiente del Pesaj. Salieron los hijos de Israel con mano elevada y a la vista de todo Egipto. Bueno, acá viene algo muy interesante que voy a compartirles porque vamos a entrar directamente en el modo Peshat ahora. Modo Peshat. A ver qué dicen los hermanos. Buen dato de información, los israelitas salieron el 15 de abril empezando el día. Eso muestra que el día empieza a la salida del sol, dice Yosef. Sí, justamente esa es una de las cosas que vamos a analizar acá. Bueno, dice así. La palabra que utiliza aquí es una palabra clave. Una palabra clave, digo, porque si nosotros no entendemos esta palabra en su contexto original, entonces podemos no darnos cuenta de lo que el texto está queriendo decir también. Porque acá el texto dice, partieron de Ramsés en el primer mes, el día 15 del primer mes. Allí ya te dice ya. Al día siguiente del Pesaj, dice el español, ¿verdad? Salieron los hijos de Israel con mano elevada a la vista de todo Egipto. En hebreo voy a intentar leer, dice, Baiseu, dice, Meramses, Bajodesh Harishon, primer mes sería, dice, Bajamisa Ashar Yom Lajodesh Harishon, Mi Maharat Hapesach, Yatzeu, Vene Israel, Veyat Rama, Leinei Kol Mitzraim. Y allí yo marqué justamente esa palabra, Mimojorat Hapesach. Vamos a ver la raíz de esa palabra. ¿De dónde viene esa palabra? Mimojorat Hapesach. La raíz de esa palabra es la letra Mem, Het y la Resh. En hebreo bíblico significa tiempo siguiente. Tiempo siguiente, pero también se traduce como mañana. Su raíz es Mahar. Mahar. Y Mahar, mañana o día siguiente, ¿verdad? Solamente que en español mañana es como nosotros decimos, mañana voy a hacer tal cosa. Pero mañana se puede referir a, a la tarde o al día de la mañana. O sea, no No especifica el especifica el horario. horario, ¿entendés? Entonces, mañana voy a hacer tal cosa. Por otra cosa, si digo mañana a la tarde voy a hacer tal cosa. O mañana a la mañana. O mañana a la mañana, decimos. Ya especificamos, Pero ¿verdad? mañana es como otro día. Sí, exacto. Pero tenés que especificar si Eh, vas a hacer la mañana o la tarde. exacto. Entonces, pero la Torah en hebreo es diferente. Dice tiempo siguiente, dice. O sea, de esa misma raíz viene la palabra mahar y también la palabra mojorat, ¿verdad? Que literalmente significa la mañana siguiente o al día siguiente. Ahora, cuando se le antepone la preposición min, que en este caso se combina min mojorat, pero en hebreo, como la letra num se asimila y se duplica, entonces la regla dice que tiene que desaparecer una num, entonces queda como mi maharat, no min maharat, Mm, ¿ok? Entonces, en hebreo bíblico, la palabra mi maharat o mahar ya implica un marco temporal completo. Un marco temporal completo. Así como en español también decimos mañana voy a hacer tal cosa. Pero puede ser a la mañana, puede ser a la tarde. pero ya indicando que al día Sí, al siguiente. día siguiente. Entonces, la pregunta es ¿por qué no menciona yom entonces? Porque yom es día. Nosotros decimos al día
siguiente, si dice el texto, porque se traduce día siguiente, al día siguiente. Pero en hebreo no aparece la palabra yom. Solamente mojorat nomás. Mi mojorat. Entonces, no necesita más decir porque ya dijo mojorat. Y mojorat es un ciclo completo. Ah, ya. No es simplemente al día siguiente nomás. Es un ciclo completo. Está hablando del día completo Con del día el siguiente. ciclo completo es, exactamente. Ahí Y- ya entra día y noche. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. mm, No necesita decir yom, ya que la raíz mahar no describe unas horas del día, sino periodo que sigue cronológicamente al evento anterior. ¿Ok? Entonces la Torah, cuando se dice Mimojorat HaShabbat o Mimojorat HaPesach en este caso, no está señalando un par de horas de luz después del amanecer. ¿Sí? Está marcando un ciclo completo de día siguiente, que en la concepción bíblica es un periodo completo de servicios, sacrificios y actividades religiosas que empiezan en el momento que el día se considera que inicia. ¿Ok? Ahora yo les pregunto a ustedes, la gente que está conectado, pueden mandar en el grupo pueden mandar la respuesta. Vamos a esperar un poquito, ¿sí? La pregunta es, ¿cuándo entonces se consideraba que se iniciaba el día en el periodo del Beit HaMikdash? ¿Cuándo se podía comenzar el sacrificio diario del templo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? A ver, repito la pregunta. ¿Cuándo se consideraba que se iniciaba el día en el periodo del Beit HaMikdash o cuándo podía comenzar el sacrificio diario del templo? A ver, los expertos de la Torah en el grupo. Ahí Edu mandó una imagen, dice Mojorat, Mojoratam, día siguiente, el día después. Sí, exactamente, pero esa palabra Mojorat en el hebreo bíblico ya menciona un ciclo completo de luz y oscuridad. Ahí entra ya Yom, Erev, Laila y Boker. No está hablando de solamente de un periodo después. ¿Se entiende? Repito la pregunta, la gente que nos está viendo puede responder allí. ¿Cuándo se consideraba que se iniciaba el día en el periodo del Beit HaMikdash? ¿Cuándo podía comenzar el sacrificio diario? A ver. Bueno, respondiendo, según la Mishnah, vamos en el Talmud, vamos a usar un poquito de Talmud como referencia, porque el Talmud dice, ¿sí? Y antes de ello, vamos a esperar ahí que el hermano pueda mandar su mensaje, porque está escribiendo. Bueno, Mishnah Tamid 3, 2 al 3 dice así. El encargado decía, salid y observad si llegó la hora del sacrificio. ¿Cuándo avisaban que ha llegado? Cuando todo el oriente aparecía iluminado hasta Hebrón. Dice Joseph, en la actividad del templo, los korbanot iniciaban en el Boker hasta la tarde, dice. En el Boker, en la mañana. ¿Pero qué horario? Acá dice Mishnah Tamid. Los sacrificios diarios del templo dependían de la luz visible casi total del amanecer, dice. Y el texto dice, el encargado decía, salid y observad si llegó la hora del sacrificio. ¿Cuándo avisaban que ha llegado? Cuando todo el oriente aparecía iluminado hasta Hebrón. O sea, ya cuando el sol estaba altito entonces. Allí empezaban el sacrificio. Porque antes ellos no podían sacrificar. ¿Ok? Cuando comenzaba entonces el Korban Tamid en el Boker. En el Boker es el periodo de crepúsculo, ¿ok?
No podemos decir Boker Tov a las 10 de la mañana, por ejemplo. No podemos decir hoy día, en español no se decía buen día, ¿verdad? Buen día decimos día hasta el mediodía, después ya decimos buenas tardes. O sea, diferente en nuestra cultura. Pero Pero tendría que ser, por qué buen día tiene que ser solamente a la mañana hasta el mediodía? Sí, buen es de bueno. ajá, Y día es en el día. mm, O sea, buen día tendría que también, pero ser. tarde se utiliza también. Ok, pero O dice sea, no vos, está la mal que gente yo te diga buen día igual siendo de tarde. y no. Y Entonces, mucha gente dice, ¿por qué me dice buen día si ya es la tarde? bueno, entonces, el sacrificio comenzaba según Mishnah Tamid, ¿sí? Estoy leyendo ¿cómo se dice? Una literatura judía, ¿sí? Donde ellos mismos dicen que los sacrificios diarios del templo empezaban por la mañana, la actividad. Entonces decía yo que mi Mojoraja Pesach lo que está diciendo es que eh, lo que señala es no está señalando, perdón, un par de horas de luz después del amanecer, sino lo que dice es un ciclo completo del día siguiente, ¿sí? Que en la concepción bíblica es un ciclo de periodo completo, servicios, sacrificios, actividades religiosas, que empieza en el momento que el día se consideraba que iniciaba. ¿Cuándo se consideraba? Se consideraba cuando empezaba el Korban Tamid en el templo. ¿Ok? En épocas del Beit HaMikdash estamos diciendo. Entonces esa raíz, como ya decimos, no describe solamente una hora de claridad. Lo que dice es que la transición al día siguiente es un ciclo completo de día. ¿Ok? En la práctica bíblica, toraica, el día es una unidad funcional. Comienza con la luz y termina cuando regresa la luz siguiente. O sea, la noche entonces pertenece al mismo ciclo iniciado en el Boker anterior. Por eso esa palabra es muy clave. Mi Mujorat. No necesita decir Yom. ¿Sí? Porque si dijera Yom, estaría hablando del periodo de luz solamente. ¿Se entiende? Ah, ya. Si dijera Yom, entonces estaría hablando del periodo de luz solo. Cierto. Pero dice mi Mojorat, de la raíz Mahar, que hablamos del ciclo completo de un día. Y un día equivale a 10 ¿Sí? noches, 24 horas. No, eso es lo que se dice Joseph. Pero el Korban Tamid, según la Mishnah, empezaba al alba. Cuando, como decía el texto, eh, cuando todo el oriente aparecía iluminado hasta Hebrón. No se podía empezar el Korban Tamid a las 9 ya es muy tarde ya. Tiene que ser en el Boker mismo. Esto según la Mishnah. Pueden buscar en Mishnah Tamid 3. Mishnah Tamid 2 también habla de eso. A ver si no encuentro uno más para compartirles. A ver. Voy a buscar acá. Inicio del día. Tengo uno especial que es para eso. A ver. Bueno, por ejemplo, acá tengo una imagen de Kippur, por ejemplo. ¿A qué hora él era llamado el Geber, el canto del gallo? ¿Verdad? Mishnah Tamid 1.2 dice el Keriat HaGeber, el anuncio del heraldo del templo antes del amanecer. Dice que en la última vigilia, aproximadamente las 4:30 am, es donde el Geber hacía un sonido antes que el amanecer viniera y anunciaban la preparación. O sea, el Geber empezaba a 4:30 más o menos a tocar ya. Es el famoso gallo, ¿verdad? Pum, empieza a tocar ya. Pero no significa que en el momento del toque es donde empezaban ellos a hacer el servicio, no. El servicio oficial se inicia con la luz del día, que en hebreo le llaman Alot HaShahar. ¿Sí? ¿Dónde encontramos esto que estoy diciendo? En Mishnah Tamid 1.2. En la misma literatura judía ellos reconocen eso. El templo en realidad comenzaba a operar oficialmente cuando llegaba el amanecer y nunca en la noche.
¿Sí? A modo de aclaración eso. Es lo mismo que hacía Moshe también en Éxodo 18, 13 sobre el inicio del día, ¿verdad? Dice que el pueblo permanecía sobre Moshe desde la mañana, y esa palabra que aparece ahí es Boker, hasta la tarde, dice Erev, que es considerado una jornada laboral. Entonces él empezaba Boker, empezaba a juzgar y terminaba al Erev, o sea, en el crepúsculo de la mañana, al alba empezaba y terminaba ya en Erev, casi tarde noche. Entonces un yom, vamos a decirle que el yom, el periodo de luz, es el periodo laboral. ¿Por qué Moshe no empezaba entonces, no empezaba su día laboral en la noche? ¿Quién trabajaba de noche? Nadie. Nadie trabajaba de noche. ¿Ok? Bueno. Continuando nuestro comentario. Dice la raíz, esa ya leí ya, la raíz majar, ¿sí? La raíz majar, sí, ya leí esa parte. Bueno, por eso entonces, mismo Jorat ya dijimos que no necesita decir yom, ¿sí? Si alguien, y esto pasa, ojo con esto, si alguien define mismo Jorat HaPesach como inmediatamente después del sacrificio, que es al caer el sol, entonces estaría diciendo que la salida ocurrió esa misma noche. Y eso sería un error. ¿Ok? Repito. Si alguien dice y lee que dice Mimojorat Hashabat, según el texto, según el texto que leímos, voy a leerles otra vez. Partieron de Ramsés en el mes primero, el día 15 del primer mes, al día siguiente de Pesaj, salieron los hijos de Israel con mano levantada a la vista de todo Egipto. Si alguien interpreta Mimojorat Hashabat inmediatamente después del sacrificio de Pesaj, que sería al caer el sol, lo que estaría diciendo es que la salida ocurrió esa misma noche. Y allí la Torá contradice eso. Porque la Torá dice que ellos no salieron hasta el amanecer. Entonces no se puede decir que mismo Jorat HaPesach sea ya después del sacrificio o después de la cena. O sea, allí estaríamos desmintiendo entonces que ellos comen el cordero el 15 de noche. Sí, porque la noche antecede al día, dicen ellos. Ellos no comieron el 15 de la noche. El 14 comieron. 14 a la noche comieron. Eso según nuestra visión y según la visión de la Torah. Con respecto al conteo de los días. ¿Sí? Por eso es que no tendría sentido esto. Si alguien define Mimojorat Hashabat como inmediatamente después del sacrificio, al caer el sol, entonces estaría diciendo que la salida ocurrió esa misma noche. Pero el texto no dice eso. Es muy claro. La Torá en números 33, 3. Primero dice, fija el día. ¿Sí? Luego explica que ese 15 es el periodo que sigue al Pesaj. Y Pesaj está relacionado netamente con el sacrificio, con el Corbán. Ahora la pregunta es, ¿por qué se llama Pesaj? ¿Por qué se llama Pesaj ese día? Pasó por alto. No, pero ¿por qué Hashem le llamó Pesaj a ese día? Porque Pesaj, creo que eso es un significado. Sí, el significado literal es eso, pero ¿por qué? Por el Corbanes, que ese día es llamado Pesaj. Ya. Por el Corban es que ese día es llamado Pesaj. Porque al día siguiente pues, Matzot. Ya es Matzot ya. ¿Sí? Entonces, si hubiera sido en plena noche la salida, y esto es una pregunta que pueden hacerle a la gente que observa de esa forma. ¿Cuándo fue que salió Israel de Egipto? Después de comer ya salieron.
Si responde que sí, quiere decir que no conoce ciertas cosas de la Torah. Lastimosamente. Entonces, si hubiera salido en plena noche, la frase a la vista de todos pierde fuerza narrativa porque la Torah lo que está haciendo es describiendo una salida pública, visible y manifiesta. Además, lingüísticamente hablando, la palabra mahar mimojorat nunca significa una hora después o unas horas después. Siempre marca el día siguiente al periodo reconocido como día. No es continuidad inmediata, es transición de ciclo. ¿Sí? Si el sacrificio fue el 14 en Erev, como dice la Torah, no en la tarde, como interpretan los rabinos, y la comida fue esa noche, entonces esa noche todavía pertenece al 14, porque el día comenzó en el Boker del 14. ¿Sí? Y el siguiente ciclo comienza en el otro Boker. Entonces nosotros estamos viendo que en la pantalla estamos viendo que el día 14 ellos hacen el sacrificio en Erev, recordando que Erev viene de la raíz Arav, que significa oscurecer. ¿Sí? Y luego en Laila, en la noche, es que ellos hacen el Seder. Y según el Midrash dice que se quedan hasta la mañana y en ese interín vienen los egipcios, quieren expulsarle, nosotros no somos ladrones, le dicen ellos, empiezan a tomar, a beber, a comer, a hacer festín. Y después a la mañana salen, o sea que tiene un proceso. Claro que en esa mañana también ellos empiezan a juntar todas las joyas que estaban, porque el texto también dice que justamente en el horario donde los egipcios estaban enterrando a sus muertos, dice. Así dice el texto. A la vista de ellos, y un pasaje más abajo dice, cuando ellos estaban enterrando a sus primogénitos muertos, dice. Investiguen qué horario enterraban sus primogénitos muertos. Eso le voy a dejar como tarea, investigar. ¿Qué horario enterraban los egipcios a sus muertos? Principalmente a primogénitos. Entonces, no fue una fuga nocturna inmediata, fue un nuevo día inaugurado por la luz y la liberación. O sea, ellos fueron prácticamente liberados de día y no de noche. De día, el juicio vino de noche para los egipcios y ellos fueron liberados de día, durante el día, como bien dice la Torah.